recibí una llamada. Era de un amigo que no había visto en más de 10 años. Me llama y me dice, Lex, estoy en Barcelona, ¿qué te parece si quedamos a tomar algo? Por cierto, hay personas que les parece que mi nombre es demasiado largo. Mi familia me llama Alex, mis amigos me llaman Lex y mi novia solo Ex. Bueno, teníamos mucho de qué ponernos al día y estábamos hablando porque lo único que sabíamos el uno del otro era gracias a las redes sociales. De hecho, sabía que estaba vivo porque me enviaba solicitudes de vidas para el Candy Crush. Y bueno, mientras avanzaba nuestra conversación, empezamos a tocar temas más profundos, como por ejemplo a qué nos dedicamos. Y salió la oportunidad de contarle que, bueno, que los últimos años me he dedicado a dar clases en la Universidad de Pensamiento Creativo. Claro, aquí se ve un silencio, pasan unos momentos y me hace una pregunta que quisiera compartir ahora con todos vosotros. ¿La creatividad desarrolla nuestras habilidades o son nuestras habilidades las que desarrollan la creatividad? Hay una historia que se hizo conocida gracias a un anuncio de televisión y que trata en un pequeño poblado al sur de Tailandia llamado Koh Phangan. Bueno, en este poblado había un grupo de niños que estaban viendo el Mundial de Fútbol de México del año 86 y con toda la emoción decidieron, vamos a crear nuestro propio equipo de fútbol. No había ninguno en la localidad y es que había un pequeño problema. Todo el poblado estaba construido sobre el agua. Era tan pequeño que no había espacio para jugar al fútbol. Pero aún así no se rindieron, hasta que tuvieron una idea. Pensaron, si el problema era el espacio, ¿por qué no construir nuestra propia plataforma flotante y jugar al fútbol allí? Y lo hicieron. Al principio era bastante pequeña, inestable, resbaladiza, incluso tenían que parar los partidos cada 2x3 para ir a recoger el balón al agua. Pero podían jugar. Y además, esas desventajas les ayudó a desarrollar sus habilidades deportivas. Lo que me fascina de esta historia es que nos muestra la creatividad en su estado más puro. No hablamos de grandes genios inspiradores, ni de grandes recursos, ni de obras trascendentales, sino me recordó por qué es tan importante desarrollar nuestra creatividad. Y es que el estado más puro de la creatividad, en su esencia, es que nos ayuda a resolver problemas. Nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades. Platón decía, la necesidad es la madre de la invención. Estos chicos tenían un problema, tenían una necesidad, no tenían conocimientos de ingeniería, no tenían conocimientos de arquitectura. Sin embargo, su entorno les dio la información suficiente para conectar una plataforma flotante y el espacio que ellos querían para desarrollar y practicar el deporte que ellos querían. O sea, ¿acaso no se trata de eso la creatividad? ¿De encontrar conexiones donde antes no las habían? De hecho, Albert Georgi, un Nobel, decía, el descubrimiento es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Imaginemos por un momento que nuestro cerebro es como un ordenador, de esos que van. Y para optimizar sus recursos, este ordenador archiva la información en carpetas y luego las comprime. Podemos saber de qué se trata cada carpeta, cada archivo, gracias al nombre. Nos hacemos una idea, pero realmente no sabemos lo que hay dentro. Pues la creatividad hace ese papel de ese software, esa herramienta que permite descomprimir para que podamos ver lo que hay dentro y luego generar conexiones. Incluso, si pensamos que nuestro cerebro está compuesto de neuronas y esas neuronas pueden llegar a generar entre 100 y 600 conexiones, pero además tenemos más de 100.000 millones de neuronas, son muchas conexiones. Quisiera haceros un ejemplo. Imaginemos que, bueno, en este vaso, este líquido amarillo es una idea y este otro es otra idea. Mientras estas ideas sean sólidas, es más difícil combinarlas y crear algo nuevo. Pero ¿qué pasa si desmontamos una de estas ideas y vamos creando y vamos mezclándolas, que nos ayudará incluso a crear algo completamente distinto? Vamos a hacer un ejemplo, poner esto con algo más visible, más fácil de entender. Imagina que un día decides
voy a crear una historia para un libro. Y digo, me voy a basar, por ejemplo, en la literatura de fantasía medieval. Y por otro lado, en la literatura de ciencia ficción, ¿no? Son dos conceptos completamente opuestos uno del otro. Pero, ¿qué pasa si desmontamos cada una de estas ideas por separado? O sea, por un lado, tendríamos princesas encerradas, tendríamos fortalezas impenetrables, dragones, tendríamos caballeros oscuros, hechiceros malvados, un héroe que encuentra una espada y que en principio tiene ciertas habilidades, pero nunca se dice qué. Y por otro lado, tenemos la literatura de ciencia ficción, donde tenemos viajes en el espacio, criaturas alienígenas, tenemos teletransportación, conservación criogénica, robots, rayos láser. Si unimos todos los elementos por separado, ¿qué tenemos? Tenemos princesas galácticas, androides con problemas emocionales, espadas láser y una de las ideas llevadas al cine que más generaciones han marcado. Me refiero a Star Wars. Y cuando hablamos de Star Wars no estamos hablando de dos conceptos separados, no estamos hablando de literatura de ciencia ficción y literatura de fantasía, estamos hablando de un solo elemento. O sea, la creatividad es una fusión y nos da algo nuevo. Hace unos años oí a alguien decir, para ser más creativo, debes ver las cosas desde un punto de vista diferente. Eso para mí me quedó a gusto poco. Algo faltaba en eso. Me dije a mí mismo, ¿cómo hacemos para ver las cosas de un punto de vista diferente? La clave estaba en crear conexiones que no habíamos hecho antes. Y para eso estoy aquí, porque quisiera compartir con vosotros 3 técnicas que os ayudarán a generar nuevas conexiones y os ayudarán a desarrollar vuestra creatividad. Primero, en mis clases siempre llevo una bolsa parecida a esta, de hecho, esta. Y bueno, la lleno con papelitos, donde coloco algunas de mis ideas o objetos o lo que se me vaya ocurriendo. Y le pido a mis alumnos que escojan 2 y generen una idea, forzando a crear una conexión entre una y otra. Forzamos a crear una conexión. Y esto es el consejo que os doy de hacer este ejercicio vosotros, porque os ayudará a generar unas conexiones que antes no habíais hecho, a reforzar vuestro cerebro, a generar conexiones forzadas. Además, estas conexiones perduran en el tiempo. Lo que habéis conectado hoy, a un futuro, lo podéis usar como información, como inspiración para generar nuevas ideas. 2. Paz. Paz con vuestro ego creativo. Una de las cosas más importantes de ser un creativo es serlo. Creed que sois creativos. Realmente creed en vuestra creatividad. Eso os ayudará a estar más seguro con vuestras ideas. Pero lo más importante, cuando realmente creéis que sois creativos, todo lo que veis lo usáis como base de datos para vuestras futuras ideas. Estáis absorbiendo esa información porque sabéis que va a ser útil algún día. Y aquí es la que nos lleva a la tercera y la más importante de todas, vivir. Es muy importante vivir nuevas experiencias, coleccionar experiencias. Estas experiencias van a aportar una gran información y conocimiento a vuestra base de datos, como si fuese un ordenador. Base de datos para generar nuevas ideas. Un poco antes de llegar aquí, me encontré con el padre de un amigo. Y claro, él me decía que estaba muy ilusionado porque pronto se iba a jubilar. Y bueno, estaba esperando muchos años para poder volver a desarrollar una de sus pasiones que tenía de cuando era niño, el piano y la pintura. Eso me hizo reflexionar y pensar en lo siguiente. Cuando somos niños, nos dicen que tenemos que madurar y nos limita nuestra creatividad. Cuando somos adultos, aislamos nuestra creatividad, la apartamos porque nos centramos en nuestra estabilidad económica. Pero cuando ya somos mayor, ya es demasiado tarde para generar un verdadero cambio en nuestras vidas. Lo que os quiero decir ahora es que este es el momento para realizar un cambio. Es el momento donde la creatividad os puede ayudar a hacer algo verdaderamente importante, pero sobre todo pensar en la creatividad como esa gran herramienta, como esa
gran habilidad que os va a ayudar a hacer realidad vuestros sueños.